En una ciudad con más de 650,000 habitantes, cruzar de un barrio a otro debería ser algo sencillo. Pero en Joinville, en el norte de Santa Catarina, ese desplazamiento se ha vuelto sinónimo de estrés y pérdida de tiempo. Y para muchos, una verdadera prueba diaria de paciencia. Todo esto porque la red urbana de la ciudad está cortada por ríos, limitada por cuellos de botella viales y sostenida por una estructura que no acompañó el crecimiento acelerado de las últimas décadas. El resultado: embotellamientos constantes, regiones aisladas entre sí y trayectos que podrían durar 10 minutos se convierten en viajes de casi una hora. Desafortunadamente, Joinville, a pesar de ser uno de los mayores polos industriales de Brasil, todavía convivía con una infraestructura urbana marcada por la desconexión. Y eso afecta directamente la calidad de vida de la población, el transporte público, la logística e incluso el crecimiento económico de la ciudad. Pero este panorama empieza a cambiar ahora. Dos obras gigantes están en marcha y prometen transformar radicalmente la forma en que la ciudad se mueve. Dos puentes que no son solo puentes sobre ríos, sino que son verdaderas conexiones entre regiones, personas y oportunidades. Este es el Construction Time. Yo soy Luciano Guimaraes y en este video vas a descubrir cómo el puente Joinville y el puente Anemona están reescribiendo el futuro de la movilidad urbana en la ciudad más grande de Santa Catarina. Los protagonistas de esta transformación urbana son dos puentes estratégicos, el puente Joinville y el puente Anemona. Y aunque están en diferentes puntos de la ciudad, comparten un objetivo común: aliviar el tráfico, reducir distancias y conectar regiones históricamente aisladas dentro del municipio más grande de Santa Catarina. El puente Joinville es considerado por el ayuntamiento como la mayor obra urbana en la historia de Joinville. El puente conectará los barrios a la demarcación, ya sea en la zona sur o en Boa Vista al este de la región. Para eso cruzará el río Cachoeira, creando una conexión directa entre la avenida Albino Hansen y las calles São Leopoldo y São Borba. En términos de escala, la estructura tendrá aproximadamente 980 metros de longitud y 26 metros de ancho, configurada con 2 carriles por sentido, sumando 4 carriles en total, acotamientos de seguridad, ciclovía segregada y banqueta para peatones. Del otro lado de la ciudad, el puente Anémona cumplirá una función vital: conectar los barrios Fátima y Guanabara cruzando el río Itaúmaçu. Su trazado, con aproximadamente 200 metros de longitud y 14 metros de ancho, cuenta con una ligera curva diseñada para preservar la vegetación nativa. Al igual que el puente Joinville, también contará con 2 carriles de circulación, ciclovías y banquetas en ambos lados, reforzando el compromiso de la ciudad con la movilidad para todos. En conjunto, las dos intervenciones deberían beneficiar directamente a más de 560,000 habitantes en Joinville, siendo la mayor parte de ellos, cerca de 448,000 personas en el área de influencia del puente Joinville, y otros habitantes beneficiados por el puente Anémona y su red de barrios conectados. Y lo más importante, estas no son obras aisladas, se complementan, forman parte de un plan mayor de reequilibrio vial e inclusión urbana. Y ya que estamos hablando de inclusión y accesibilidad, es hora de entender por qué estos puentes se volvieron tan urgentes. Joinville creció, y creció mucho. La ciudad se expandió en todas las direcciones, pero sus conexiones internas quedaron limitadas, generando cuellos de botella históricos entre barrios con realidades distintas, separados por pocos kilómetros. Basta con hablar con los habitantes de Ademar García, Itaú o Paranaguá-Mirim para entender que trayectos cortos pueden tardar hasta 40 minutos en completarse. Camioneros detenidos, autobuses llenos, comercios aislados por la falta de accesos eficientes y el costo invisible de la desconexión urbana. El puente Joinville surge para cambiar eso. Permitirá que el trayecto entre las zonas sur y este se realice en menos de la mitad del tiempo, abriendo nuevos caminos para el trabajo, el comercio y los servicios. Eso representa más calidad de vida, menos estrés y mayor movilidad para miles de personas. Por su parte, el puente Anémona funcionará como una conexión vecinal de gran impacto. Interconectará los barrios Fátima y Guanabara, y como ya se mencionó, creará una alternativa para más de 110,000 habitantes, que hoy dependen de desvíos largos para circular por las áreas vecinas. Y con nuevas rutas también viene la valorización inmobiliaria, la revitalización urbana y la circulación económica.
Es el tipo de transformación que no se limita al tránsito, sino que afecta todos los aspectos de la ciudad. Pero, ¿cómo se está realizando la construcción de estas dos estructuras? Ahora que entendiste dónde están los puentes y por qué son tan necesarios, vamos a entender cómo se están construyendo estas estructuras. Para que te des una idea, la obra del puente Joinville está usando un método digno de megaproyectos portuarios para cruzar el río Cachoeira con precisión y mínimo impacto ambiental. Joinville no está improvisando, está haciendo ingeniería de punta. Pero claro, antes de que llegara cualquier concreto al sitio de la obra, hubo un largo capítulo detrás de bastidores. Levantamientos topográficos, sondeos profundos de suelo, estudios geotécnicos, modelado del comportamiento hidráulico del río, verificación de interferencias de redes subterráneas y adecuación de las franjas necesarias para el acceso. Con el campamento de obra ya instalado, comenzaron las cimentaciones profundas. En total serán cerca de 3 kilómetros de profundidad de pilotes, sumando todos los puntos del puente. Estos pilotes, algunos de ellos de acero y otros de concreto colado, transfieren el peso de la estructura a capas resistentes del subsuelo. A partir dos pilares principais, entra em cena o grande diferencial técnico, o sistema. Avance en voladizos sucesivos, conocido popularmente como cantilever. En lugar de montar andamios gigantes o rellenar tramos del río, el puente se construye hacia afuera desde los apoyos hacia el vano. Equipos móviles, los llamados carros de avance, se instalan en la parte superior de los pilares. En ellos se montan moldes, armaduras y cables de protección. Cada segmento de tablero se vacía de concreto en el lugar. Después del tiempo de curado inicial y de la primera etapa de protección, el conjunto avanza y el proceso se repite. Segmento tras segmento, los voladizos crecen simétricamente de cada lado del pilar, hasta que sobre el tramo navegable, los frentes se encuentran para cerrar el vano central. Pero si te estás preguntando por qué este método es tan importante, digamos que es bastante simple. Este método es importante porque prácticamente elimina la necesidad de estructuras provisionales en el lecho del río. Menos material dentro del agua significa menos turbidez, menos interferencia en la fauna acuática, simplemente menos riesgo de contaminación por combustibles y mayor seguridad para las embarcaciones, que siguen operando en el canal navegable de 80 metros de ancho y 9.5 metros de altura libre. Este enfoque constructivo sostenible fue uno de los factores que ayudaron a Limea a autorizar el proyecto. Además de estas técnicas, las cifras del puente Joinville también muestran la dimensión del desafío. Serán cerca de 980 metros de longitud y 26 metros de anchos. La estructura consumirá aproximadamente 76.000 toneladas de concreto, algo alrededor de 32.000 metros cúbicos, un volumen que llenaría cerca de 13 albercas olímpicas o requeriría casi 4.000 viajes de camión mezclador estándar. Serán además 2.000 toneladas de acero estructural y de protección, un peso equivalente a aproximadamente 1.300 autos populares, además de cerca de 210 toneladas en pilotes metálicos usados en las fundaciones y apoyo. También es importante mencionar que la empresa responsable de la construcción es Alia Constructora S.A., con una inversión inicial de 296.2 millones de reales, que pasó a 310.9 millones de reales y fue reajustado a cerca de 314.2 millones de reales en inversiones en julio de 2025, con un plazo contractual de 24 meses a partir de la orden de servicio, con entrega prevista para 2026, sujeta a variaciones por clima y desembolsos financieros. Además, se estima que esta nueva conexión beneficie directa o indirectamente a cerca de 448.000 habitantes en la zona este y sur de la ciudad. Si el puente Joinville es la pieza estructural que reorganiza los flujos de toda la ciudad, el puente Anémona es su solución quirúrgica que cambia el día a día de los barrios. Cruza el río Itayasu conectando Fátima con Guanabara y acortando el acceso a otras comunidades de la zona sur, como de Mar García, Itaúm, Jaribatuba y Paranaguamirim. A diferencia del Cruz Mayor, aquí el trazado fue diseñado con una curvatura deliberada para rodear áreas de vegetación nativa, una elección de proyecto que le valió a la obra el apodo popular de Puente Curvo. Técnicamente la Anémona tendrá cerca de 200 metros de longitud por 14 metros de ancho, con 2 carriles de circulación, ciclovías y banquetas a ambos lados. La inversión es de 25.9 millones de reales, financiada con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo.
del programa Viva Ciudad 2 y la ejecución está a cargo de Trila Ingeniería. El contrato prevé la entrega a principios de 2027 con un impacto directo sobre más de 110,000 habitantes que hoy dependen de rutas largas para cruzar el río. En conjunto, los dos puentes muestran dos escalas de transformación, una que rediseña la movilidad regional de toda Joinville y otra que acerca barrios, servicios y oportunidades para toda la población. Y cuando ponemos estas obras una al lado de la otra, queda aún más claro cómo se complementan. Aunque están en la misma ciudad, los puentes tienen perfiles muy diferentes y complementarios. El puente Joinville actúa como una arteria vial estratégica regional, mientras que el puente Anémona funciona como un enlace de capilaridad urbana inteligente, garantizando la accesibilidad de barrio a barrio y priorizando la movilidad activa. Para poner estas obras en perspectiva nacional, vale la pena recordar cómo el puente atirantado Otávio Frias de Oliveira sobre el río Pineiros en São Paulo redefinió los flujos urbanos al conectar áreas con fuerte densidad económica y tráfico intenso. Guardando las proporciones, Joinville está aplicando el mismo principio: crear ejes de cruce que redistribuyen el tráfico, agilizan la circulación y los desplazamientos entre vías y barrios. Transporte en Joinville, dándonos 15 habitantes inmobiliarios y comerciales en los alrededores. Con las dos grandes obras en marcha, Joinville está en una etapa en la que, en vez de ser solo un puente de comunicación y en su historia urbana, el puente Joinville es una de las principales estructuras en construcción. Es una de las principales estructuras de construcción del barrio. Joinville concursos creceriologistes efectos. Una vez más, hay plazos vencidos, presupuestos reajustados y obras que se arrastran mientras la población espera. De cualquier forma, más que concreto y acero, estos puentes llevan la esperanza de miles de personas que sueñan con una ciudad más justa, accesible y funcional. No son solo cruces entre orillas, son cruces entre el presente que limita y el futuro que puede transformar. Y al final de cuentas, toda gran transformación comienza con una conexión, y a veces todo lo que una ciudad necesita es un puente en el lugar correcto. Gracias por haber visto este video hasta aquí. ¿Conocías este proyecto? Déjalo aquí en los comentarios si lo conocías o no. Y lo más importante, ¿crees que realmente veremos estas construcciones realizadas y concretadas hasta finales de 2026? Esperemos que sí, ¿verdad? Pero deja tu opinión en los comentarios. Yo me despido por aquí. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.